Noticias con Paco Ramírez. ¡Justicia para Camila! ¡Justicia! 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 ¡A nadie vas a tocar! Camila, escucha, esta es tu lucha. Camila, escucha, esta es tu lucha. Indignación, mucha indignación por el crimen de la pequeña Camila y el posterior linchamiento, la barbarie ocurrida en Taxco contra los presuntos secuestradores. Reflejo crudo de la profunda crisis de seguridad y justicia que atravesamos en México. Lo hemos dicho aquí muchas veces. Comunidades desesperadas, cansadas de la inacción de la autoridad, de la impunidad, la corrupción, la violencia, la intimidación y la extorsión del crimen organizado, que han alcanzado niveles alarmantes. Inaceptable, injustificable el tomar la justicia por sus propias manos en un Estado de Derecho, aunque claro, primero debe hacerse valer ese Estado de Derecho. ¿Por qué pasó lo de Taxco? Porque se puede, porque hay impunidad, no hay culpables. ¿Quién se va a atrever a señalarlos? ¿La autoridad? Un infanticidio atroz, un feminicidio por linchamiento brutal y una autoridad absolutamente ausente en Guerrero. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Porque la tragedia en Taxco no puede ser vista como un asunto, como un acto aislado. Y al final seguimos pidiendo justicia para la pequeña Camila. Tema, por supuesto, a reflexionar. Vámonos con los datos duros, las cifras. Jorge Chaparro, adelante. Hola, ¿qué tal? Tienen media hora para llevárselos o entramos por ellos. Esa fue la amenaza de los pobladores de Taxco a los policías. Unos minutos después, la turba enardecida sacó de su vivienda a Ana Rosa y sus dos hijos varones, a quienes golpearon y patearon sin que nadie lo impidiera. Los videos que circularon permitieron establecer que Camila, la niña que había desaparecido unas horas antes y cuyo cuerpo fue encontrado a la orilla de una carretera, sí había estado en esa casa. Por estos hechos fue detenido José N., aunque no se ofrecieron más detalles. De acuerdo con el tío de la menor, la autopsia reveló que murió estrangulada. En México ocurrieron más de 1,600 linchamientos entre 2016 y 2022, de acuerdo con la investigación de Raúl Rodríguez Guillén y Norma Veloz Ávila, catedráticos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Puebla, el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca y la Ciudad de México son las entidades con el mayor número de casos. Uno de los más emblemáticos fue lo ocurrido el 14 de septiembre de 1968, cuando jóvenes estudiantes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla, quienes buscaban subir al volcán de la Malinche, fueron linchados, acusados de ser comunistas y que buscaban desaparecer a la religión católica. Habría que recordar también que el 23 de noviembre de 2004, 3 agentes de la Policía Federal Preventiva, Víctor Mireles, Cristóbal Bonilla y Edgar Moreno, fueron linchados por pobladores de San Juan Ixtayopan en la entonces delegación Tláhuac. Los confundieron con robachicos, fue la versión. En Texcaltitlán, Estado de México, el 8 de diciembre pasado, los pobladores se enfrentaron con presuntos narcotraficantes quienes exigían cobro de piso por sus cosechas. Hubo al menos 11 muertos. En todos los casos hay un factor común, la grave irritación social por la omisión de sus autoridades para controlar los delitos, y solo se necesita una voz que incite a matar para que se consume la tragedia, que como en la obra de Lope de Vega, se atribuya a Fuente Ovejuna y nadie se ha juzgado por estos crímenes. La información que te tengo, volvemos al estudio. Lamentable, Jorge, efectivamente nos recuerda a Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna. Y así pasa en todas estas situaciones de linchamiento, que por cierto, nada más en 2023, el año pasado, fueron 179 los intentos de linchamiento, de los cuales lamentablemente
el saldo lamentable es de 19 muertos. Pero para hablar de todo este entorno, establecemos comunicación con Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserta. Saskia, como siempre, interesante el poder platicar contigo. Paco, con gusto saludarte. Muy buenas noches. A ver, estamos hablando de Taxco y yo insistí al final, es un tema a reflexionar. Son dos posiciones lo que ocurrió ayer. Por un lado, el crimen atroz de Camila y por el otro lado, la barbarie que termina con, yo le califico así, un feminicidio de esta mujer presunta secuestradora. ¿Cómo verlo? Yo también creo que es un feminicidio, pero yo no lo veo como dos casos aislados. Yo creo que toda la situación tiene que analizarse y tenemos que poder llevar la conversación un poco más allá, ¿no? Yo escuchaba ahorita el previo que hacías de esta nota y decía yo, bueno, gritan justicia, ¿no? Escuchas las voces de la gente de Taxco diciendo justicia. ¿Qué es justicia después de lo que pasó ayer? ¿Hay realmente justicia para Camila después de lo que pasó ayer? Ya se hizo justicia para Camila después de lo que pasó ayer. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a analizar si el linchamiento uno realmente es hacer justicia. Me queda claro, y viendo las caras de quienes pues fueron partícipes, quienes observaron esos linchamientos, pues que la venganza genera cierto placer, genera cierta dopamina en el cerebro que nos da por lo menos esa falsa sensación de que algo se está haciendo, ¿no? Por lo menos, por un lado. Y por el otro lado, la sensación terrible de decir, bueno, ahora no nada más tienes una Camila muerta, asesinada, secuestrada, sino que tienes también una mujer que no afrontó la justicia pública, la justicia social, afrontó la justicia del pueblo, quizá, pero cuando vulneramos una institución como el debido proceso, pues vulneramos los derechos de absolutamente todos, ¿no? Porque en esta ocasión es una mujer que hay claros videos de cómo saca una bolsa negra, ¿no? De la casa, donde la casa tenemos el video también que se filtra donde está entrando a la niña Camila pues a la casa de los vecinos y luego ya no sale, y luego la mamá hablando con los vecinos y los vecinos diciendo nunca llegó cuando realmente sí llegó. Es muy claro esta vez, pero en otras veces es así de claro. Hay tantas pruebas donde podemos dejar que la justicia se tome por manos de la gente. Eso es un cuestionamiento, no emito juicio, porque últimamente he recibido muchísimos comentarios negativos en redes sociales, donde es muy fácil decir, es que, claro, es una criminal y va a defender a los criminales, cuando claramente hay cero conocimiento de lo que hago y lo que digo, pero ese es el cuestionamiento que yo hago. Y luego también me atrevo a llevar la conversación mucho más allá. Creo que no se trata del linchamiento del día de ayer, se trata de hablar de, esta vez se llama Camila, pero en este país matan a 7 niños todos los días. Y nada más hablamos nada más hablamos de niños. Es una situación, un caldo de cultivo en el que la inseguridad y la violencia tienen ahí su fortaleza lamentable. Sí, sin duda, tienen una fortaleza lamentable, pero también hay que entender que la gente está desesperada, Paco. O sea, la gente dice, le damos media hora a la policía para que llegue, y una vez más la policía dice, yo no voy, yo no hago un caso de impunidad más, un caso donde no respondo, ¿no? Decía hoy el alcalde Mario Figueroa, decía, es que de 40, pues 36 creo estaban en una peregrinación y pues yo tenía 4 y son los que mandé. Entonces, pues bajo esa premisa, pues me piden que ejecute una orden de aprehensión tras los videos evidentes de quien secuestró y mató a Camila. Pues sí, pero yo ahorita no tenía tiempo. Pero y no es hasta que los medios de comunicación se meten y hacen lo que hacen, que entonces hay una respuesta. Pero donde la gente no hubiera salido
desesperada a hacer lo que hizo, ¿estarán detenidos ahorita los supuestos responsables? ¿O Pero sería un además, caso más de impunidad? no hubo acción por parte del gobierno del estado, se le avisó. Sí, de hecho, la mamá de Camila tuvo que recorrer 2 horas y fracción de camino de Taxco a Chilpancingo para levantar la denuncia. Hubo tiempo. Por eso cuando los de la comunidad dicen tienen media hora para venir por ellos, sí llegan los policías, 4, 5, 6 policías, pero sin órdenes de aprehensión. Sin duda. Entonces, eso detona toda esta situación. Y aquí lo que creo que tenemos que analizar es, una vez más, la mamá de la víctima, Camila, la niña de 8 años, tiene que pasar toda esta travesía, que es lo que tienen que afrontar las víctimas de este país todos los días. La travesía de afrontar nuestro sistema de justicia penal, la corrupción y la impunidad del mismo. Y es por eso que vemos lo que vimos ayer, que es, ya sabemos que las autoridades no van a hacer nada. Ya sabemos que las autoridades no van a venir. Por ende, tomamos justicia por propia mano, porque estamos desesperados, estamos cansados de que las autoridades no respondan, que no les importe. Y eso es lo que tenemos que realmente analizar. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Si vemos las encuestas como la del ENVIPE, que es de victimización en México, puedes ver que el 75% de la población no confía en la policía, no confía en un ministerio público, no confía en un juez. ¿Qué quiere decir eso? Que han sido defraudados una y otra vez. Y eso implica que la gente dice, ¿para qué? ¿Para qué denuncio? ¿Para qué levanto una denuncia? ¿Para qué espero que la policía haga algo cuando claramente, si no se vuelve mediático, no va a pasar nada? Y eso es una responsabilidad directa del Estado. Entonces, yo me metería también a analizar qué hizo el alcalde ayer, qué hizo y qué declaró el secretario de Seguridad ayer. ¿Dónde está Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero? No fue hasta hoy que hizo una declaración muy por encima de, ¿no? Invito a las autoridades que hagan una investigación. No, pues wow. Las declaraciones de ayer son inauditas. Pero así ha estado la gobernadora específicamente de Guerrero en los últimos meses. Sin duda, porque esto no es nuevo. Sin duda, Evelyn es un tema punto y aparte, y no es la primera vez que Evelyn nos aparece o que no está, ¿no? Pero a ver, también las discusiones, las declaraciones del alcalde. Sí, las pero declaraciones del secretario, culpando a la mamá de Camila. Es que voy no más puede allá, ser. Saskia. Lo que pasó ayer en Taxco nos debe poner a todo México, primero indignados, horrorizados de la barbarie, y nos tiene que poner una voz de alerta. Esto no nada más es Taxco, es todo el país. Sin duda. Y no es la primera vez. Lo hemos visto varias veces con los distintos casos que se han mediatizado. Mujeres asesinados. Los levantados, Niños, las balaceras, la inseguridad. No, nada más la semana pasada secuestraron prácticamente 80 y tantas personas. Sí. Y las declaraciones del alcalde fue, eso es son una cosas cosa que chiquita, ocurren, ¿no? Son cosas que pasan, no pasa nada. Las declaraciones de ayer fue, eso es culpa de la mamá porque no la cuida. Terrible. Pero la conversación se está llevando hacia la celebración del linchamiento. Y ahí también tenemos que entender que la justicia y la venganza no son sinónimos. Sí, ayer seguramente quienes participaron o quienes vieron, o muchas personas quienes en redes sociales vieron ese linchamiento, quizá sienten algún placer de decir, bueno, menos mal, un criminal menos en la calle de los que nos quitan el sueño. Pero realmente se le hizo justicia a Camila. Yo para mí, y perdón que lo diga, pero para mí hay una niña asesinada y hay una mujer que de la manera más brutal, ya detenida, ya en la patrulla, que debía haber afrontado la justicia, que debió haber afrontado una pena máxima por lo que hizo, terminó en manos de un linchamiento y con la anuencia de la policía. Porque hoy salió el secretario a decir, no, bueno, es que la policía estaba rebasada. No, la policía no hizo nada.
y Nada, permitió que se no sacaran tenían a las- NN, claro. No tenían las capacidades. Un tema para reflexionar sin duda. Saskia Niño Rivera, como siempre agradecido, es unos minutos aquí en Mega Noticias. No, muchísimas gracias. Gracias. Bye.